Saludos jóvenes, ¿qué tal? Bueno, voy a proseguir con esta clase que hemos dejado pendiente y es pues la histología del sistema cardiovascular. En las dos clases anteriores pues hemos estado hablando principalmente de las arterias. Hablamos del sistema circulatorio, los componentes y comenzamos a hablar pues de las túnicas propias de las arterias, las características por ejemplo del endotelio, el órgano más grande del cuerpo. Hablamos pues de la túnica media, o sea la túnica, la capa muscular de las arterias, y pues por supuesto de la adventicia. Logramos hablar sobre las arteriolas y cómo conforman estas partes del sistema de capilares. Y ahora venimos en contrasentido, hablando de las vénulas. Hablamos de las vénulas y hasta ahí pues nos quedamos en la clase anterior, en el video anterior. Ahora pues vamos a retomar el tema y comenzaremos a hablar sobre las venas. Y así pues hasta terminar de nuevo en el corazón. Luego pues hablaremos un poco sobre el pericardio para terminar pues con la arquitectura histológica pues del corazón. Propiamente de las cámaras cardíacas y bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Para que esto pues ya esté listo para el examen pues del próximo lunes. Como bien les decía, se ve extenso en el sentido de lo mucho que hay que explicar, pero realmente a la hora de entender estructuras, pues no vamos a ver estructuras diferentes, son las mismas estructuras que ya vimos en macroanatomía, con la única diferencia que estamos hablando de sus componentes histológicos. Si se fijan, los epitelios pues no es mucho de lo que ahondamos realmente, y hasta cierto punto es más fácil. Y créanme que el examen pues no va a ser tan difícil si logran ver estos. Si prácticamente solo estamos hablando del sistema respiratorio y sistema cardiovascular, desde el punto de vista histológico pues no es mayor cantidad de material. Así es que teniendo las listas hoy, pues primero Dios, yo espero terminar temprano. Ya mañana sábado y domingo pues las repasan bien, y el lunes a la 1 de la tarde pues nos estamos viendo para realizar este examen de microanatomía, y el jueves nos veríamos para hacer el examen pues práctico de macroanatomía, viendo los temas de mediastino y corazón, y el sistema respiratorio, y por supuesto la cavidad abdominal. Así es que pues iniciemos esta clase hablando sobre lo que nos hace falta, que es la parte de perdón, la parte de la histología. Y ahora le tocaría hablar pues de la histología de las venas. Permítanme. Ok. En relación a las venas, lo característico, ¿verdad? Si lo comparamos con las arterias, pues la diferencia entre sus capas, ¿verdad? La diferencia pues es abismal, es muy llamativa, y es muy característica la diferencia que existe entre una con la otra. Las venas pues en sí, como podemos ver, varían en cuanto a tamaño, desde las que son las más pequeñas, ¿verdad? Que pueden medir un milímetro de diámetro, pues hasta las más grandes, a 4 centímetros de diámetro. En comparación con las arterias de un diámetro extremo, ¿verdad? Con las que las comparamos, pues las venas en sí van a poseer una luz más grande, pero una pared relativamente más delgada. Esta es una diferencia. Las venas, la luz tiende a ser más grande, tienden a ser más anchas en sí, pero en el caso de la luz. Pero la pared de las venas es muy diferente a la pared de las arterias. Y es pues lo que vamos a ver, pues que la pared es relativamente más delgada en comparación con las arterias. Por ese motivo, las arterias pues se colapsan. Esto de colapsar es como que digamos que se apachan, o sea que se tal cual cuando vemos algunas pajillas que salen aplastadas, así se ven las venas. Cuando uno en los cadáveres, aquí les voy a contar prácticamente en los cadáveres, cuando uno iba a los estudios, se veía fácilmente que una arteria
se tocaba y se sentía tal si fuera una manguera, por decir así, dura, ¿verdad? Con una característica de dureza en su estructura externa, y en cambio las venas se tocan como si fueran telitas, se tocan delgadas. Entonces por eso decimos que ellas están colapsadas cuando ya se hacen los cortes histológicos, porque ya no, ¿cómo puedo decir? La pared, que la pared no es tan rígida como la pared de las arterias. Entonces ellas las vamos a ver apachadas, pero estamos hablando esto a nivel pues de cortes histológicos. Bueno, es más, si se recuerdan el corte histológico que veíamos cuando empezábamos a ver una vénula, nos aparecía apachada, o sea, nos aparecía colapsada. Aunque las venas están presentes, bueno, en las venas vamos a encontrar siempre presente las mismas capas. La capa íntima, ¿verdad? Que es donde encontramos el endotelio, la capa media y por supuesto pues la capa adventicia. Aunque estas pues están menos o claramente están menos demarcadas, pues como las vemos en las arterias. Y también es algo difícil histológicamente determinar dónde termina una capa y dónde empieza otra. Además, hay una variación considerable en la estructura pues de la pared venosa según la localización. Ojo, eso es muy importante. Según la localización también vamos a encontrar que la pared, las características de la vena pues va a ser diferente de un lugar pues a otro. Al tener pues paredes delgadas, estas transportan la sangre pues a baja presión. Recordémonos que la presión, ¿verdad? que le vemos al interior de las arterias viene también dado por esas células contráctiles que podemos encontrar en la túnica media de las arterias, de las arteriolas. Pero en las venas no encontramos células contráctiles. Entonces las venas transportan la sangre pues a muy baja presión. Es como decimos, podemos decir en sí pues ¿verdad? Que las paredes, ¿cómo les puedo decir? Al describir en sí pues las venas de diferentes tamaños, podemos decir pequeñas o grandes, tendemos casi siempre a generalizarlas o hablar, o digamos que según el tamaño pues de las venas casi siempre mantienen una característica, mantienen una estructura similar, ¿verdad? No varía mucho, digamos, de entre sus túnicas y entre sus capas en sí. Pero en las locaciones o en las localizaciones específicas sí mantienen un parecido específico, pero no es tan demarcada la diferencia como la vemos en las arterias. Creo que estoy dando algo confuso. Lo que más interesa o lo que más quiero remarcar es que, por ejemplo, cuando veíamos arterias musculares, arterias elásticas, podíamos identificar las fibras elásticas, por ejemplo, al interior de la túnica media, como lo veíamos en las arterias elásticas, y en las musculares veíamos la ausencia y solo la delimitación de las fibras elásticas o de los límites elásticos, tanto al inicio en contacto con la íntima y al final pues en contacto con la adventicia. En las venas pues eso no es tan marcado, no es tan evidente. A eso me quiero referir. Entonces vamos a ver pues que las venas pues no es tan específico como lo veíamos pues en las arterias. Como pueden ver, estas son las diferentes venas, ¿verdad? Ahí decimos vena grande, vena mediana, vénula. Aquí es más fácil mencionarlas de esa forma. Creo que a eso me quería referir. O sea, decimos venas grandes, venas más pequeñas, venas medianas, porque no hay una diferenciación más que todo pues por el calibre que vemos en las venas. O sea, podemos identificar fácilmente venas, y ahí se va vena grande, vena pequeña, vena mediana, y la diferencia pues sí ya marcada pues con una vénula.
Eso es lo que más lo que me interesa, pues que quede más, más claro, ¿verdad? Las venas pequeñas, ¿verdad? Las venas pequeñas son en sí una continuación de las vénulas musculares. Las vénulas es el retorno, es el inicio, digamos, es el inicio después de los capilares. Ahí encontramos las vénulas y encontramos a estas que tienen una capa muscular y por eso reciben el nombre de vénulas musculares. Y en sí poseen una estructura de la pared similar, pero realmente pues son un poquito más grandes que las venas que vienen inmediatamente de las se me fue del capilar. Entonces vamos a ver que las vénulas musculares son en características muy similares a las venas pequeñas. Pueden medir pues hasta 1 milímetro de diámetro y sí se define bastantes células musculares definidas, y también encontramos tejido de fibrocolágeno en la capa, pero un poco más externa. Cuando hablamos de venas de tamaño medio, como esta que vemos acá, vean las venas de tamaño medio, estas pues tienen un diámetro, como dice ahí, de 1 a 10 milímetros. Poseen una capa interna de células endoteliales dispuestas sobre una membrana basal. Si se fijan, estamos casi igual que lo que describimos en las arterias. Esta pues está separada en sí de las fibras de colágeno, porque sí siempre vamos a tener fibras elásticas en ella y producen siempre una lámina elástica interna que la delimita, aunque desde el inicio es un poco discontinua, no es tan evidente y en momentos pues puede perderse. Ahora, las capas externas de estas venas medianas todavía pues realmente se le denomina de la misma forma, como túnica media y como la túnica adventicia o como la túnica más externa, de una forma generalizada, aunque en sí no se justifica porque van a haber variaciones considerables en el grosor debido a la presencia de células de proporciones de tejido colágeno, de fibras elásticas, de músculo liso y hasta en la orientación de las fibras musculares. Casi que la descripción histológica es más apegada hacia las arterias o es más detallada hacia las arterias, y en razón de las venas no hay, la descripción viene a ser un poco más generalizada. Por eso pues a la hora, ya se los digo aquí, por ejemplo, a la hora de preguntar yo podría centrarme más en preguntar acerca de las arterias. Cuando hablamos de venas grandes como esta que vemos acá, vamos a ver pues que también pues posee una capa íntima similar a las venas de tamaño mediano. Por eso vemos pues que no es algo tan trascendental. Ahora, la diferencia es que presentan sí más fibras de colágeno, más tejido colágeno, más fibras elásticas, siempre pues la membrana basal, como la hemos descrito tanto en las arterias y hoy aquí. También vamos a encontrar pues la presencia de más músculo liso, fibras elásticas delimitándolo, y que las fibras elásticas junto con el colágeno pues tienden a entrecruzarse entre ellos, pero a grandes rasgos pues son similares, no hay diferencias mayores entre una y otra. Estos pues son cortes de vena. Aquí pues vemos por ejemplo la disposición de irregular, ¿verdad? En toda la disposición irregular pues del músculo liso, ¿verdad? Eso es una característica de las venas. El músculo liso no lo vamos a ver tan en las capas bien orientadas como las veíamos en la esto es el músculo liso, perdón, estaba señalando afuera, esto es el músculo liso, también delimitado como lo veíamos en las arterias, ¿verdad? Porque primero pues tiene menos cantidad y segundo no tiene una distribución igual. Otra cosa importante pues de la distribución, ¿verdad? Pues son
Las fibras de colágeno, todas estas que vemos acá, vea fibras de colágeno, están en la parte externa prácticamente, vea fibras de colágeno, siempre lo negrito, vea que vemos acá, son las fibras elásticas, eso ya lo hemos dicho, que de ese color se tiñen las fibras elásticas, y todo esto pues constituye la pared de una vena. En esta zona pues ya vamos a ver que podemos distinguir la túnica íntima, que es esta, donde encontramos el endotelio, esta que encontramos acá. La inmediata por abajo, la lámina elástica, teñida de negro, como ustedes pueden ver. El músculo liso, vea que encontramos por abajo. También pues la distribución, esto en rojo, son fibras de colágeno. Estas que vemos acá son fibras de colágeno. Y la distribución pues del músculo liso, todo esto que vemos acá. Esta es distribución también pues de músculo liso ya de forma externa, y que tiende a estar pues revestido ¿cómo se llama? Entrecruzado pues con, se me fue el nombre, entrecruzado pues con colágeno, ¿verdad? Entonces son características pues de las venas. Sigamos. Ahora, algo muy importante, y esta sí es una característica de las venas más grandes, es la presencia de las válvulas. Las válvulas de las grandes venas pues ayudan a que el flujo de sangre se dirija al corazón. Es una forma en la que se asegura que la sangre que va ascendiendo no regrese. La sangre, esto funciona tal cual como vimos en los senos, en el seno coronario, en los senos en los senos aórticos, donde nacen las arterias coronarias. Así se ven estas válvulas. Estas funcionan de tal forma que al ascender la sangre, pues ellas cierran y permiten que siga subiendo la sangre. Pero si estas tienen una abertura, como vemos aquí, o un mal cierre, pues puede haber lo que se reconoce como la regurgitación. La circulación venosa pues de la sangre se mantiene gracias a la contracción del músculo liso venoso. Ojo con eso, es gracias a la contracción del músculo liso venoso. Se ayuda pues por diferentes cambios de presión, que son cambios de presión externa, que se producen como por la contracción de los músculos esqueléticos que están alrededor, que son los responsables pues de los movimientos de los brazos, los movimientos de las piernas. Es decir, que la fuerza que se ejerce sobre los vasos sanguíneos que retornan la sangre, llámese en este caso las venas, la fuerza de contracción, ellos tienen de por sí fuerza de contracción en la pared, en su pared media, en su pared muscular, pero realmente lo que impulsa la sangre a regresar pues es el movimiento, es la contracción de los músculos adyacentes a estos vasos sanguíneos. Dicha ayuda pues verdad de la contracción pues del músculo esquelético es en sí pues muy importante para el mantenimiento de la circulación venosa de las partes superiores, de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Es decir, que el movimiento, o sea, hacer ejercicio, hacer caminatas, hacer pues cosas, ¿verdad? Moverse es importante para tener un buen retorno venoso. Esto nos puede provocar problemas en los pacientes que se mantienen postrados. Por eso no es raro que ustedes vean que los pacientes que están postrados, pues se le ponen vendaje de miembros inferiores, o se le ponen mallas especiales, o se les indica pues terapia terapia física, para que esos movimientos, esos ejercicios que se le hacen en la cama al paciente, pues sirven para mantener el retorno venoso. Ahora, estas válvulas que vemos acá son en sí pues unos repliegues, son repliegues de la íntima. Ojo con eso, son repliegues de la íntima revestidos siempre por el endotelio, y estos se proyectan, como vemos aquí, hacia la luz del vaso sanguíneo. Los bordes, como vemos acá, los bordes libres de la válvula, estos van a apuntar hacia el corazón. Es decir, si están en los miembros inferiores, pues se dirigen de forma pues ascendente. Y con eso pues se asegura
de que haya un flujo de sangre hacia el corazón y que no exista un retroceso o lo que conocemos como un regurgitación o un reflujo venoso. La incompetencia, ¿verdad?, de las válvulas, de las venas, de las piernas, por ejemplo, es causa pues de lo que conocemos como las varices o las venas varicosas. Cuando estas válvulas comienzan a tener dificultad y comienzan a fallar, es cuando los pacientes comienzan a presentar pues las varices. Ustedes conocen algún familiar que se ve demarcadas las varices, vea las venas, y en este caso pues las popliteas, por ejemplo, las tibiales, es debido a que hay una incompetencia de las válvulas venosas. Esto pues se ve en las grandes venas, pero también lo podemos ver en venas de tamaño mediano. La presencia de las válvulas, pero es más característico pues de las venas grandes. El número de válvulas va a depender de si las venas están transportando sangre en contra de la gravedad. O sea, válvulas segurito las vamos a encontrar en las venas, por ejemplo, de los miembros inferiores, porque ellas te están regresando sangre de forma en contra de la gravedad, o sea, venciendo la gravedad. También podemos encontrar válvulas en los miembros inferiores. No así, pues vamos a encontrar válvulas en las venas por arriba del corazón. Venas en las venas, por ejemplo, yugulares. No vamos a encontrar válvulas porque la sangre cae por su gravedad. Diferente es las que ascienden. Entonces, son principalmente pues de las válvulas, de las venas que llevan sangre en contra pues de la gravedad. Permítanme. Bueno, sigamos. Aquí vamos. Las válvulas de las las válvulas pues de las grandes permítanme, creo que no estoy grabando y voy a estar hablando de choto. No puedo ver, permítanme. No, sí, ya está grabando. Entonces, las válvulas pues de las grandes venas ayudan a que el flujo de sangre pues se dirija al corazón. Pero es muy trascendental también pues la ayuda de la contracción del músculo esquelético. ¿Cómo se llama? Es muy importante pues la ayuda del músculo esquelético. Y pues esto es que estoy redundando, es que me quedé perdido. Lo que quería decir era que el ejercicio pues en sí es muy importante para mantener un buen flujo de sangre. El hecho de decirle a los pacientes que caminen, que se ejerciten, máxime por ejemplo en pacientes con problemas de diabetes o pacientes con insuficiencias venosas, pacientes con ¿cómo se llama? Con historias de claudicación intermitente, que son pacientes que de momento pues se cierran sus vasos sanguíneos, pacientes con problemas de hipercolesterolemia y que con alta sospecha de placas ateromatosas, pues se les pide que se ejerciten, que caminen, porque con esto favorecen el retorno venoso. Eso es realmente el objetivo que se tiene cuando se pide esa situación. Bueno, sigamos. Ahora, las anastomosis arteriovenosas permiten pues que la sangre evite en sí pues los lechos capilares. Ahora, esto más que todo es principalmente en función de las vénulas. Es lógico que aquí se da el intercambio de nutrientes, pero algunos vasos sanguíneos, así como las metaarteriolas, si se acuerdan que eran las ramitas de las arteriolas, permiten pues que haya alguna anastomosis antes de llegar a un lecho capilar, o sea, donde donde aparece pues en sí el capilar.
Esto es también a lo que conocimos como la microvascularización. Es decir, la microvascularización se refiere a las arteriolas que vacían en la red capilar y de ahí pues se drenan al sistema venoso. Pero existen estos vasos complementarios, que son estos que vemos acá, estos vasos complementarios que evitan el lecho capilar, o sea, no llegan hasta el capilar. Entonces, esto permite que haya una comunicación directa entre las arteriolas a través de las metaarteriolas y se comunica directamente con las vénulas. A esto le conocemos como anastomosis arteriovenosas. En la terminación arteriolar, una anastomosis arteriovenosa tiene una pared gruesa, ojo con eso, principalmente debido a que hay abundante tejido muscular que es ¿cómo se llama? Es ricamente inervado, o sea, tiene bastante inervación. Ahora, la contracción de esta capa de músculo liso cierra la luz de la anastomosis, ojo con eso, o sea, se colapsa, se cierra en su origen y entonces desvía el flujo de sangre al lecho capilar. La relajación pues abre la luz y permite que la sangre fluya directamente hacia la vénula, evitando la red capilar. Todo esto tiene bastante músculo liso y en esta zona también. Entonces, ese músculo liso actúa tanto aquí como acá. Al cerrarlo, el flujo de sangre no pasa directamente hacia el lecho capilar, sino que se dirige hacia la metaarteriola. Y lo mismo ocurre en esta zona, para poder desviar sangre directamente pues hacia la vena. Ahora, todas estas anastomosis arteriovenosas están muy diseminadas, o sea, son más frecuentes, por ejemplo, en la piel de ciertas regiones del cuerpo, en las yemas de los dedos. Si se fijan, es en terminaciones, o sea, donde se dan las terminaciones del cuerpo humano, en los extremos del cuerpo humano, en las yemas de los dedos, en los labios, en la nariz, en las orejas, en los dedos de los pies. Ahí es donde vamos a encontrar estas anastomosis arteriovenosas. Entonces, estas anastomosis arteriovenosas se consideran que tienen una función o un papel pues muy importante en la termorregulación de la piel, o sea, en la temperatura pues de la piel. El cierre pues de las anastomosis dirige la sangre hacia un extenso sistema capilar dérmico y pues permite la pérdida de calor. Esa es una de las funciones, perder la pérdida de calor. Esa pérdida de calor, ¿cómo se le conoce? A ver si no es que esa clase la acabo de... No la acabo de dar. Sí, digamos, esa clase donde hablamos de cómo pierde calor el cuerpo, se la acabo de dar a los de cuarto año y ya estaba cortando vara con ustedes. Pero investiguen cómo pierde calor el cuerpo humano. Entonces, esto tiene mucho que ver con la fiebre, por ejemplo. Entonces, investiguen eso. Ahí me hacen el comentario. Vamos a ver qué tanto lo entienden. Entonces, esa nos permite pues perder calor. Mientras que cuando se abren los vasos, pues se cierra el lecho capilar y entonces se conserva el calor en el cuerpo. Entonces, son funciones especiales en la periferia del cuerpo para el intercambio de la temperatura. Es decir, en la función termorreguladora de la piel. Esto es parte de mantener el medio interno, ¿verdad? O sea, lo que conocemos como la homeostasis. Hablando de esto que encontramos, vamos a hablar de esto del cuerpo glómico. Esto pues, les estaba diciendo que estas anastomosis arteriovenosas son muy frecuentes en algunos puntos importantes y decíamos, por ejemplo, en las yemas de los dedos. Vamos a ver que en este lugar específico hay unas anastomosis arteriovenosas pues muy especializadas. O sea, esto que vemos acá es más especializado específicamente en la terminación pues en las yemas de los dedos. A esa anastomosis arteriovenosa en la yema de los dedos se le conoce como el cuerpo glómico. En sí
posee una terminación arterial pues bastante prominente. Tiene un nombre todo raro, es el conducto, espérenme que aquí lo anoté, pero quiero ver dónde lo anoté. Es el conducto de Zucker-Heuer, así se llama, conducto de Zucker-Heuer. Ese conecta directamente con la terminación venular, o sea, a este nivel vamos a encontrar el conducto de Zucker-Heuer. Ese conducto está rodeado de abundantes células musculares lisas que han sido, que son modificadas en comparación a las demás. Vea, y esas células también reciben el nombre de células glómicas, que están pues muy inervadas por el sistema nervioso autónomo. Entonces, esta es una característica especial de las anastomosis arteriovenosas, que a nivel de los dedos, de las yemas de los dedos, se presenta el cuerpo glómico. Ese es en la terminación arterial, ahí se encuentra el cuerpo glómico y posee un conducto especial que es el conducto de Zucker-Heuer, y las células propias son células modificadas de tejido liso, reciben el nombre de células glómicas. Ahora, eso está relacionado con una situación o una patología que se conoce como el tumor glómico. Esa tumoración o esa lesión, esa alteración, es en realidad una lesión del mesénquima. Es una lesión mesenquimal benigna. Es muy poco frecuente, o sea, no aparece tan seguido. Se deriva pues de un defecto en los cuerpos glómicos, o sea, a este nivel. Ahí se da esa situación donde el cuerpo glómico tiene una degeneración, o también las terminaciones neuromioarteriales, ¿verdad? Y esto pues es más frecuente en las extremidades superiores, o sea, en los dedos de la mano. Principalmente pues a veces se describe que el anular o el dedo medio, o a veces pues el primer dedo. Clínicamente pues esto se presenta como presenta varios síntomas. El paciente presenta, por ejemplo, hipersensibilidad al frío. Puede también presentar una situación que se llama dolor paroxístico, o sea, es un dolor que aparece y desaparece sin una causa que lo desencadene o algo que lo elimine. Solamente es un dolor, como la gente lo describe, como un piquetazo. O sea, siento un piquetazo en el dedo, me dura unos segundos y luego se quita, tal si fuera un calambre, por decir así. Y también pues que la localización pues es en esta zona, en la terminación del dedo. Entonces ahí encontramos el tumor glómico, y es muy doloroso. Se llaman la tríada: dolor paroxístico, hipersensibilidad frío y dolor exquisito. Esa es la tríada del tumor glómico. Casi siempre pues son solitarios. Es muy raro que sean múltiples, o sea, que afecte a varias terminaciones y a varios dedos. Casi siempre solo uno es el afectado. Más que todo aparece en la edad adulta, eso sí, y puede ser heredado como un patrón autosómico dominante de expresión variable. O sea, que podría ser que mi papá lo tenga o mi mamá lo tuvo y a mí no me dé, pero a un nieto sí. Entonces así puede aparecer esa situación pues del tumor glómico. Entonces el detalle con esto es que debe hacerse pues una cirugía. Se deben hacer resecar y se llama cauterizar pues este tumor, eliminar la zona donde donde está la dilatación, donde se da el sangrado, porque puede romperse y aparecer sangrado. Y entonces pues se debe se debe de cauterizar. O sea, usted utiliza un cauterio, es algo que genera energía, calor, y lo quema, por decir así. El problema es que muchas veces pues hay recidivas, puede volver a aparecer, y la otra es que puede darse una distrofia ungueal. Una distrofia ungueal sería que no vuelva a nacer una uña en ese dedo debido a esa situación, a esa lesión.
Entonces lo importante aquí es reconocer el cuerpo glómico, ¿verdad? Que lo encontramos en la anastomosis arteriovenosa, que en ella encontramos el conducto de Zucker-Hoyer y las células modificadas, que son esto que vemos acá. Estas son las células modificadas, esas son las células glómicas, ¿verdad? Son estas células que vemos acá, estas células que están en la media, que están modificadas porque penetran, tienen inserciones, invaginaciones hacia la, ¿cómo se llama? Hacia la íntima. Entonces esas son las células modificadas y se llaman células glómicas. Bueno, los vasos sanguíneos, pues, en sí poseen tanto inervación aferente como inervación aferente e inervación eferente. Esto pues les permite alterar pues significativamente el tamaño de la luz, de su luz, ¿verdad? Del vaso sanguíneo, debido a la contracción o a la relajación que ejercida pues por las fibras musculares lisas, que como ya sabemos pues presentan una inervación pues simpática de forma adrenérgica, y que esto va a estimular pues la contracción muscular y por ende pues también pues que se traduce en una vasoconstricción. Algunos vasos sanguíneos, por ejemplo, que encontramos en el músculo esquelético, poseen inervaciones simpáticas de tipo colinérgico, capaz también de producir una vasodilatación. Ahora bien, hay ciertas áreas, ¿verdad?, donde estos vasos sanguíneos poseen una inervación de tipo aferente que le va a proporcionar información sobre la presión intraluminar, o sea, la presión dentro del vaso sanguíneo. Eso se le llama información baroreceptora. Ojo, se le llama información baroreceptora. Es información que el vaso sanguíneo registra en relación a la presión intraluminal, o sea, a la fuerza que la sangre lleva cuando viaja y pasa por esa zona. También recoge información sobre la composición gaseosa de la sangre, es decir, la cantidad de dióxido de carbono y de oxígeno. A esto se le llama información quimioreceptora. Ojo con eso, información baroreceptora relacionada con la presión y quimioreceptora relacionada con la oxigenación o con el oxígeno y el dióxido de carbono. Estos receptores se localizan principalmente en regiones como en el seno carotidio y en la región también del callado de la aorta, en la región de la arteria pulmonar y en regiones como las grandes venas que entran al corazón. ¿Cuáles son las grandes venas que entran al corazón? Pregunta de examen. Entonces, en las zonas del seno carotidio, que es esta que encontramos acá, que es inmediatamente cuando se bifurca, encontramos esas situaciones, que es este cuerpo que se le llama, bueno, el seno carotidio es esta zona, pero ahí encontramos el cuerpo carotidio. Es una estructura que tiene la capacidad de determinar, de que tiene receptores barométricos y receptores que tienen que ver con la composición del oxígeno. O sea, ahí están los baroreceptores y los quimioreceptores. Estos receptores o estas fibras aferentes de este receptor viajan dentro del nervio glosofaríngeo. Ahí viajan dentro del nervio glosofaríngeo y esto lleva información hasta el sistema nervioso central. Esto es muy importante, por ejemplo, en pacientes que se diagnostican como el síncope vasovagal, que es una lesión en que el cerebro no registra oxigenación, no registra una buena presión sanguínea y puede haber un desmayo. Y se llama el síncope vasovagal.
se le hace una maniobra que se llaman maniobras de Valsalva, y en estas pues se hace un masaje en la base del cuello, y con eso el paciente pues puede ¿cómo se llama? Volver, por decir así, o despertarse, pues a volver en sí. Pero hay que tener en cuenta que esto se puede confundir también con una taquicardia paroxística. Esta es una lesión del corazón en la cual el término taquicardia significa que se aceleró demasiado, pasó de 100 latidos por minuto y es paroxística, o sea, aparece, desaparece, aparece, desaparece, y eso puede presentar una situación que se parece al síncope vasovagal, pero al hacer maniobra de Valsalva lo que vamos a lograr es crear un infarto en el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No les doy ideas para que lo hagan, pero sí hay que, ¿cómo se llama esa? Esto ya es caso clínico, esto ya es clínica, pero para que ustedes pues lo comprendan o entendamos la función de estas estructuras. Pasemos a la circulación portal. Ahora, en esta vamos a encontrar que un sistema porta en sí conecta dos sistemas capilares. Ojo en eso. Esa es la mejor definición. Es la conexión entre dos sistemas capilares y no existe una bomba en medio o una bomba que impulse esa o que permita esa circulación. Las circulaciones portales en sí pues son conductos venosos o pueden ser arteriales que conectan un sistema capilar con otro y no dependen de la acción central pues de una bomba, o mejor dicho, no necesitan de la intervención del corazón. La naturaleza de los vasos portales conectores varía de un lugar a otro. Por ejemplo, en los vasos del sistema portal hepático que conectan los capilares del intestino con los sinusoides de tipo capilar del hígado. ¿Se acuerdan que los capilares a nivel del hígado son de tipo sinusoide? Entonces, vamos a ver que los capilares que encontramos en el intestino, a través del sistema porta, envían sus nutrientes hacia el sistema capilar sinusoidal que encontramos en el hígado. Este tiene una naturaleza pues de tipo venosa, habiendo pequeñas vénulas adyacentes a los lechos capilares y venas pues de tamaño y mediano grande entre los mismos. Existe también otros sistemas portales en el organismo, como por ejemplo entre el hipotálamo y la hipófisis posterior, y también en el riñón y los vasos capilares, ¿verdad? También que hay bastantes vasos capilares grandes y ¿cómo se llama? Arteriales y vénulas en la zona también del riñón. Entonces son los lugares donde podemos encontrar circulación portal a nivel del hipotálamo hipófisis, a nivel renal y a nivel pues del hígado. No voy a entrar en mayor detalle porque es solo para que lo conozcamos. Lo vamos a ver cuando en el siguiente cómputo cómo está conformada el sistema porta. Como les decía, está formado por la unión de la vena esplénica. Eso sí te lo voy a preguntar. ¿Cómo se forma la vena porta? La vena porta se forma por la unión de la vena esplénica y la mesentérica superior. La mesentérica inferior desemboca directamente en esplénica, entonces no tiene nada que ver. Entonces la formación de la vena porta es por la esplénica que viene del vaso y la mesentérica que viene de los intestinos. Sigamos. Ahora, hablando sobre el sistema linfático, que es el otro sistema que tenemos, el sistema linfático pues ya sabemos que transporta líquido que drena desde el espacio intercelular pues de los tejidos. En sí, pues los espacios intercelulares de todos los tejidos, pues contienen algunos pequeños tubos tapizados, pues por endotelio, con una terminación ciega. Esa es característica del sistema linfático. Es una terminación ciega. Pero bueno, esa es la diferencia en sí con el sistema circulatorio, que son terminaciones que no tienen una continuidad, o sea, tienen un fin. De ahí los demás se parecen. Y pues tienen ese endotelio que ellos van a permitir pues la entrada de ese líquido intersticial hacia el interior del vaso linfático pues para regresarlo hacia la circulación general. Es decir, pues ellos son permeables a los líquidos y a ciertas moléculas que están disueltas en el líquido intersticial.
En algunas zonas pues vamos a encontrar que los vasos linfáticos o los capilares linfáticos en sí van a tener un endotelio de tipo fenestrado. Vamos a ver que por ende pues la membrana basal va a ser discontinua para permitir ese paso o esa comunicación entre moléculas pues pequeñas, moléculas grandes o proteínas de alto peso molecular, triglicéridos, algunas células y principalmente las células del sistema inmunológico. En sí, pues, el sistema linfático actúa como si fuera un sistema de drenaje. Retira el exceso de linfa, el exceso de líquido en los espacios tisulares. Para tener una idea, pues la linfa en sí pues es un líquido claro, normalmente incoloro, pero ¿cómo se llama? La linfa, cuando proviene pues del intestino durante la absorción de los alimentos, pues tiene un aspecto lechoso, ¿verdad? Debido a la elevada cantidad de lípidos. Esa linfa se le denomina quilo. Ojo con eso, siempre es linfa, pero es la linfa que proviene del intestino. A esa se le llama quilo. Ahí tiene mucho que ver los kilomicrones, que ustedes ya tuvieron que haber visto eso. Ahora, los vasos linfáticos, los capilares linfáticos, pues estos se unen y van a formar pues los vasos de pared más grandes, los vasos linfáticos más grandes, que van a recordar pues todo el trayecto que hemos visto pues de las venas, de las vénulas y de las venas de tamaño mediano y las vénulas y las venas grandes. Bueno, no es que todos venianos, porque no pasa a ser algo más grande. En sí pues la linfa se mueve lentamente desde la red capilar a los vasos linfáticos pues más grandes. Van prácticamente en sentido contrario, pues igual que las arterias, igual que las venas, ¿verdad? En retroceso pues de flujo, que va pues también actuando gracias a la existencia de válvulas que tienen una similitud a las válvulas que vimos pues en las venas. En su camino pues hacia los vasos linfáticos más grandes, las venas, ¿verdad?, que proceden de linfáticos más pequeños, la linfa va a ir atravesando uno o más ganglios linfáticos. O sea, vamos a ver que a medida va avanzando se va encontrando con ganglios linfáticos, estos que vemos aquí, y a partir de ahí se van formando estructuras pues más grandes. Esto en sí es un ganglio linfático. Estas son las válvulas que nos recuerdan pues las válvulas de las venas. Entre un ganglio linfático en el lado convexo, ¿verdad? En el lado convexo, ¿verdad? Del ganglio linfático, pues vamos a ver cómo abandonan uno, dos o más vasos linfáticos, como los vemos acá, ¿verdad? Y vamos a ver que tiene una zona cóncava, donde aparece el ilio. Esta es la parte del ilio, donde ya encontramos pues las arterias, las venas y por supuesto pues los vasos linfáticos y los capilares que se van separando pues de él. En ellos pues es donde ¿cómo le puedo decir? Durante el paso, ¿verdad?, de la linfa en esta zona, pues cualquier antígeno existente, cualquier antígeno existente en la linfa puede ser procesado a través del sistema inmunológico para generar pues anticuerpos, que vienen a ser pues linfocitos activados, que van a ser importantes en la defensa inmunitaria que se le va a añadir pues a la linfa, y la linfa lo va a llevar a las venas y las venas lo van a llevar a todo el sistema, al sistema pues arterial o a todo el sistema circulatorio. Entonces la idea de estos puntos de control que se llaman ganglios linfáticos es que la linfa que viene de retroceso, si lleva por casualidad algún antígeno, o sea la señalización de algún patógeno, a ese nivel pues se pueden activar linfocitos específicos para crear pues defensa ante esa situación o ante esa zona, esa injuria que el cuerpo está haciendo. En ese momento el cuerpo pues está siendo atacado por alguna enfermedad. Los vasos linfáticos pues podemos decir también que poseen paredes musculares que bombean la linfa pues hacia los vasos linfáticos principales.
el conducto torácico, ¿verdad? Que es el que vacía pues a la linfa en el sistema venoso en la unión de la vena yugular interna izquierda y la subclavia izquierda. Yo digo mejor, la unión yugulo-subclavia izquierda. Y tenemos pues el conducto linfático principal derecho, que vacía su contenido en la unión yugulo-subclavia derecha, y es la otra zona pues donde se drena la linfa. El torácico pues ya sabemos que maneja 3/4 pues de la linfa del cuerpo. Aquí vemos un capilar. Esto es lo que les decía, que es una terminación ciega. Esta es una microfotografía de un capilar. En esta pues podemos ver las válvulas. Esto que vemos acá son los repliegues pues de la válvula del vaso linfático. Esto pues es el capilar linfático. Y bueno, vemos las características siempre, de un endotelio y de células musculares también de tipo contráctiles. Y aquí podemos ver la separación, ¿verdad? O las fenestras que presentan entre las células y que también pues atraviesa la membrana basal para permitir la entrada del líquido intersticial. Veamos las patologías relacionadas con los ganglios linfáticos o con alteraciones de ganglios linfáticos. Es lo que conocemos como linfadenitis. Y estas pueden presentarse pues por ejemplo en la zona axilar, en la zona del cuello, en la zona preauricular, en la zona inguinal o en la zona ¿cómo se llama esta zona? Es la zona posterior pues del cuello. Aquí encontramos pues ganglios linfáticos, que estos pueden alterarse aún por cualquier situación o por cualquier infección que ha llegado pues a nuestro cuerpo. Se llama linfadenitis o también solo con el nombre de adenitis, y le ponemos según la zona: adenitis axilar, adenitis preauricular, adenitis de cervical, adenitis inguinal o adenitis también cervical posterior, cervical anterior. Y bueno, aquí nos quedamos con la descripción de los vasos sanguíneos. Ahora entraríamos a la descripción del corazón. Ya entramos a la parte del corazón. En este momento voy a hacer pues una pausa, ¿verdad?, para poder continuar después con la descripción de la histología del corazón. Inmediatamente subo esta clase. Lo que me tarda en subir la clase pues es el descanso que vamos a tomar. Como ven pues son las 10 de la noche y vamos pues hasta la madrugada para que esté lista hoy viernes. Primero Dios va a estar lista. Quedamos hasta aquí, jóvenes. Estudienlas y cualquier duda, cualquier pregunta, ahí les tiro una pregunta. Vea, por ahí me decía alguien, hoy no preguntó nada, me pusieron por ahí y yo les contesto. Sí, les voy a preguntar, pero en el examen. No, son mentiras. Cualquier duda, pregúntenla, joven, directamente. Estoy a sus órdenes. Así es que seguimos. Nos vemos en un momento como que estoy en vivo con ustedes. Pero yo así lo siento, que estoy en vivo a la hora que estoy hablando. Así es que nos quedamos ahí. Y continúo en el siguiente video pues con lo que corresponde a la histología del corazón. Nos seguimos viendo. Cuídense.